Frente al derecho humano que tenemos al esparcimiento, ¿será posible que un particular, por ejemplo una empresa, nos niegue la posibilidad de acceder a ese derecho humano en atención a ciertas circunstancias o a ciertas condiciones particulares de la persona? Una discapacidad, por ejemplo. Y si esta persona afectada por la negativa alega haber sufrido discriminación, y la empresa por su parte señala que no fue discriminación, sino para salvaguardar la propia seguridad y vida de la persona y de los demás, agregaría yo. Para ustedes, ¿quién tiene la razón? El posible derecho humano afectado es el derecho al esparcimiento. Una persona con discapacidad fue al parque de diversiones Six Flags y al subir a la montaña rusa llamada Batman the Ride, y sirva estas imágenes para que podamos apreciar cómo deben de estar sujetas las personas que hagan uso de este juego mecánico. Esto es importante por lo siguiente. Esta persona entonces acudió al parque de diversiones Six Flags y cuando subió a esta montaña rusa, personal del lugar que revisaba que los tirantes de sujeción estuvieran asegurados de manera correcta, se percató que esta persona tenía una discapacidad, por lo que le pidieron que se bajara del juego, dado que no tenía manos y corría un riesgo mucho mayor, y eso provocó que no pudieran operar la atracción mecánica. La persona con discapacidad les explicó que estaban equivocados, porque los dispositivos de seguridad del juego eran cinturones y tirantes de seguridad, y que lo protegían a él perfectamente. Sin embargo, el personal insistió de forma pública en que se bajara de la montaña rusa, advirtiéndoles que de no hacerlo llamarían a personal de seguridad. La persona se bajó del juego, pero dejó claro al personal del parque que lo hicieron pasar por una situación muy humillante. Tras esto, se fue a buscar a la encargada del centro de información del parque para contarle lo acontecido y además para pedirle una autorización para usar las atracciones mecánicas. Sin embargo, la encargada de información se comunicó por radio con la gerente de operaciones del parque, quien a su vez prohibió el acceso de la persona con discapacidad a todas las montañas rusas del lugar. Posterior a esto, la persona afectada fue al área médica del parque y la directora de seguridad le informó que ella no podía oponerse a la orden de la gerente de operaciones. Esto sin haberse valorado el riesgo del uso de los juegos mecánicos por parte de la persona con discapacidad. Sin embargo, esta persona señaló que en otros parques, en Las Vegas y Los Ángeles, en Estados Unidos, le garantizaron la accesibilidad a las atracciones mecánicas, le habían dado prioridad en las filas y los operadores le ayudaron a asegurarse en los juegos, sin límite o exclusión. Ante la persistencia en la negativa, la persona con discapacidad decidió demandar el pago de una indemnización por daño moral por el trato discriminatorio que sufrió. La empresa, por su parte, contestó que no se había cometido discriminación, agregando que los visitantes pueden solicitar la guía de seguridad y accesibilidad en la que están las advertencias generales sobre los sistemas de seguridad de los juegos y que precisan las restricciones en la capacidad de las personas para usar los juegos de forma segura. Y en el caso de Batman the Ride, la guía y su manual de procedimientos y estándares de operación del juego indican como requerimiento físico que el usuario tenga un brazo completo con mano funcional y una pierna, y que no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas y botas inmovilizadoras. Ese es el caso, esa es la situación, la demanda y las pretensiones. Vamos a ver los procesos. El juez de primera instancia, juez civil en el entonces llamado Distrito Federal, hoy Ciudad de México, resolvió que la demanda era improcedente. Contra la sentencia, tanto la persona con discapacidad como la empresa interpusieron recursos de apelación y la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocó la sentencia, decidiendo que la empresa sí era responsable del daño moral causado a la persona con discapacidad y por ello procedía a la indemnización. Contra esta sentencia, de nueva cuenta, ambas partes
promovieron demandas de amparo directo. El tribunal colegiado concedió el amparo, ordenando a la sala emitir una nueva sentencia. Y en cumplimiento de este fallo, la sala dictó una nueva sentencia en la que reiteró la responsabilidad de la empresa por el daño moral y estableció la indemnización que ésta debía pagar. Por supuesto, ante esta resolución, la empresa no se quedó conforme y promovió de nuevo amparo directo, argumentando, entre otras cosas, que no hubo daño moral, que no se había cometido acto ilegal alguno y que el manual de operación de la montaña rusa no era discriminatoria, sino que busca la seguridad de los usuarios. El tribunal colegiado otorgó el amparo, estableciendo que la restricción estuvo justificada, pues buscó preservar la vida y seguridad de la persona. También que ante la falta de una regulación específica sobre el uso de juegos mecánicos para personas con discapacidad, se debía aplicar el Manual de Procedimientos y Estándares de Operación del Juego, elaborado de acuerdo con las normas establecidas por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales y el Comité F24. Y finalmente que no se había probado que se había humillado públicamente a la persona, dado que ella misma había asegurado que el personal del parque le había pedido amablemente que se bajara del juego, dado que su seguridad estaba en riesgo. Y ante esto, la persona con discapacidad promovió un recurso de revisión, en donde argumentó, entre otras cuestiones, que el tribunal se había equivocado en la conclusión de que no fue discriminado en el parque porque no tomó en cuenta que su discapacidad no lo limitaba para subir al juego. También que el tribunal, de manera ilegal, había aceptado como prueba el manual de procedimientos del juego, el cual es discriminatorio porque no justifica la prohibición a las personas con discapacidad de usar las montañas rusas. Asimismo, que el tribunal había usado parámetros internacionales que las partes no habían presentado y que no eran iguales a la guía de seguridad de Six Flags, lo que había inclinado la balanza en favor de la empresa. Finalmente, que el tribunal había fijado un criterio muy importante para las personas con discapacidad, pero este era perjudicial, pues dificultaba su acceso a los parques de diversiones. Y el tribunal colegiado, ante esto, por su importancia y trascendencia, decidió remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio y resolución. ¿Qué decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante este hecho? En el próximo video lo veremos.